El Real Madrid tampoco ha estrenado su nuevo equipo en esta temporada 2026-2027. Muy excepcional lo que estamos viendo por el tema de las vacaciones, la última justa mundialista. Pero bueno, golearon al Schalke y por supuesto a Mourinho se le vio la felicidad. Allí jugaron los que pudieron en esta pretemporada. Ese último amistoso fueron goles de Mbappé, Hausen y Carlos Espí. El técnico portugués destacó la calidad de su plantel diciendo: en este momento es difícil hablar de forma individual porque estamos funcionando como equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos o muy buenos. Ha sido un test muy bueno, un último entrenamiento estupendo antes de empezar lo bueno, a competir de verdad, que es lo que nos gusta. Bueno, aquí pues hablando de sus estrellas, ¿es sincero, Rodri, el optimismo de Mourinho o quizás es un discurso obligado de todo técnico en pretemporada? No, él está contento, está muy contento porque al final el Real Madrid le ha hecho caso en casi todo, veremos a ver si es en todo, con la incorporación de un centrocampista en este último tramo de temporada, porque lo venimos contando, lo volvemos a insistir y hay que confirmar, a Mourinho le falta un centrocampista, lo que pasa que o hay salidas o va a ser casi imposible que pueda firmar a nadie de los que más o menos hay en la mesa del Real Madrid, que también os digo una cosa, no convence 100% absolutamente ninguna de las opciones que hay, pero veremos a ver qué ocurre. Dicho lo cual, Mourinho está encantado porque pide un lateral izquierdo, le trajeron a Cucurella, pide un lateral derecho después de la marcha de Carvajal, llegó Dumfries, pidió reforzar el centro de la zaga, Tina Konaté, pidió a alguien en la derecha porque Mastantuono él no lo veía y llegó Diomandé con el mayor desembolso en la historia del Real Madrid porque es el jugador más caro y apenas tiene 19 años. Por tanto, él está contento y además me consta que la gente cercana a José Mourinho está muy contenta y te hace partícipe, ¿no? de ese optimismo que tiene José Mourinho. Luego ya otra cosa es cuando se ponga a competir el Real Madrid, si tiene alguna carencia, si intenta pulir alguna de las desventajas que ha tenido en los últimos años a nivel disciplinario o a nivel táctico, pero sí que es cierto que está contento. El portugués está contento porque cree que puede hacer cosas importantes y que además cree que las puede desarrollar de la mejor forma posible porque él está cómodo y feliz. Moy, ¿tú crees que él ya tiene un once claro? Sí. O quizás enfrenta un problema de lujo, ¿no? Para acomodar tanto lo que Bueno, tiene. al final la diferencia entre yo no te digo los grandes equipos, los equipos poderosos de dinero y el resto es la cantidad de grandes jugadores que tienen. Es decir, ningún otro equipo en el fútbol español, más allá de Barça o de Madrid, pueden aspirar a firmar a Rodrigo o a Diomandé. Ninguno, solamente el Barça o el Madrid. El Atleti no puede, el Valencia no puede, el Betis no puede, por lo tanto, tiene un extra de súper calidad el Madrid. El Madrid tiene un plantillón, tiene una serie de jugadores en ataque realmente tremendos. Élite mundial. No podemos etiquetarlo de otra manera. Otra cosa es lo que comentaba Rodrigo, que Mourinho pide un centrocampista y el Madrid ha tenido opciones de firmar centrocampistas, porque por Enzo Fernández, cuando empezó a especularse, rápidamente salió el Madrid a desmentirlo. Con Rodri parecía que lo tenía hecho y de golpe de repente, chao, adiós, muy buenas. Es decir, que son opciones de centrocampistas de perfiles muy diferentes y a eso es lo que voy, porque Enzo Fernández y Rodri no se parecen en nada y Mourinho quiere un centrocampista y luego es algo que tanto Rodri como Rodra sobre todo en la disputa en los programas de la Copa al Día, de la Copa del Mundo, hablaron muchas veces que si no hay salidas no hay compras. Entonces, vamos a ver cómo lo arregla Mourinho, que en esto es gato viejo, que sabe cómo funciona la película, seguro que tiene un plan B preparado por si no puede venir un centrocampista al final, porque el Madrid no le da económicamente para poder entrar en la puja por un centrocampista y ahí se las apañaría. Ahora, el Madrid tiene un super equipo. A lo mejor le falta entrenador, pero tiene un super equipo. ¡Ay! Ya lanzaste la tuya. A ver, Rodri, de estos fichajes que han llegado, estas nuevas caras, ¿quién tiene más presión para rendir de inmediato? Hombre, yo creo que de inmediato Diomandé,
porque al final el resto de los jugadores que estamos viendo ahí en pantalla, sí que es cierto que Cucurella llega para ser titular, pero Spi viene como opción secundaria, Dumfries a pelear contra Arnold, pero no viene con la vitola de titular, Konaté algo parecido y Bernardo Silva lo mismo. Yo creo que Diomandé es el que de verdad está impresionado. Yo creo que para bien, porque también es cierto que independientemente del precio tremendo, va a llegar a los 135 millones de euros el traspaso del jugador. Creo que todos son conscientes en el Real Madrid que hay que ir paso a paso porque tiene 19 años y porque al final es un jugador muy joven que obviamente en fútbol élite ha jugado poco, lo que vimos el año pasado en Bundesliga y no al nivel obviamente de un Real Madrid o equipos parecidos, ¿no? Entonces se sabe que hay que ir con mucha calma, con mucha tranquilidad, se sabe que puede ser un jugador diferencial e incluso generacional por lo que ha pagado y desembolsado el Real Madrid por este jugador. Primero, para disfrutarlo en sus propias filas y segundo, para evitar que el Paris Saint-Germain se lo pudiera llevar antes y yo creo que es el que más presionado está. Luego, insisto, Konaté creo que tiene también bastante presión, ¿no? Porque llega del Liverpool, a pesar de que estuvo a punto de renovar, al final llegó el Madrid, se lo lleva y creo que en el centro de la zaga tiene que aportar algo que no había el año pasado en cuanto a números. Se va a Álava, llega él, veremos a ver cuál es el rol que tiene. Bernardo Silva creo que no puede tener demasiada presión porque, primero, me da la sensación de que tiene tanta experiencia que primero se la resbala la presión y segundo, que tampoco viene con esa vitola de ser indiscutible para Mourinho y más teniendo en cuenta lo que hemos dicho de que necesita un centrocampista más para completar lo que tiene a día de hoy. Y el resto ya os digo que me da la sensación de que Cucurella lo tiene bastante, entre comillas, factible para ser titular, porque para mí además creo que es top 3, si no el top 1 de los mejores laterales izquierdos que hay en el mercado ahora mismo, y eso veo que Álvaro Carreras, viendo lo que vimos la temporada pasada, está con mucho tiempo de mejora todavía, mucho margen, pero tampoco hay prisa, ¿no? Así que yo creo que Diomandé es el que de verdad tiene esa presión por ese precio y por lo que además creo que puede aportar en la banda derecha. Moy, ¿estás de acuerdo? Sí, a ver, todos tienen presión por demostrar. El primero, Mourinho. Que bueno, el primero Florentino, porque hace una apuesta muy personal para tratar de acabar con la hegemonía del Barça. Y luego, lógicamente, el entrenador, que es el que tiene que poner las piezas eficientes para que la cosa empiece a funcionar. Ahora, luego, los jugadores, yo creo que todo el mundo tiene que demostrar, todos. Y es cierto que Diomandé han pagado muchísimos millones de euros por él, muchísimos, y a ver cómo encara, pese a su juventud, esa presión. Pero también lo hemos visto en Lamine, que es igual de joven que él. Y escúchame, ganó una Nations League con España, ha ganado un Mundial con España, sin ser la estrella del equipo, eso se ha dicho, pero lleva varios títulos nacionales con el Barça. Bueno, y al final estos jóvenes parece que se les resbale todo, es decir, que sean el agua y la presión el aceite y que a ellos ni fu ni fa. Si le sale bien la operación de Diomandé al Madrid, es un fichaje sideral, un fichaje tremendo y más si bien conecta con Vinicius y con Mbappé. Eso le va a dar un punto de calidad enorme a la Liga Española. Ahora, todos tienen su presión, porque Dumfries en el Inter tampoco era... O sea, es una elección personal de José Mourinho porque cree mucho, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo que puede tener con Alexander-Arnold, es decir, esa dupla, uno lateral y el otro atacando. Los dos tienen un perfil que también pueden atacar muy bien. Bernardo Silva está, en el buen sentido de la palabra, de vuelta y va a querer disfrutar estos años que le quedan de carrera. Bueno, todos van a tener su grado de presión, pero yo creo que el primero, y más después cómo fue el curso anterior, el presidente / secretario técnico del Real Madrid, don Florentino Pérez, y el entrenador actual, José Mourinho. A ver, Rodri, ¿qué pasa si el Real Madrid, después de esta ventana de fichajes histórica, de esta inversión, del regreso de Mourinho al banquillo, no gana nada esta temporada? Pues que va a tener un problema muy grave Florentino Pérez, porque creo que la inversión de esta temporada, a pesar de que las
ventas han mitigado mucho la inversión y que seguramente no se habla tanto de lo que ha ingresado el Real Madrid, pero creo que Florentino Pérez va a tener un problema muy importante, sobre todo por el factor Rodri. Recordemos que el que primero llegaba a un acuerdo con Rodri se llama Enrique Riquelme, que es el rival en las elecciones, en las primeras elecciones en no sé cuántos años que tuvo Florentino Pérez. Y eso es algo que creo que le podría hacer daño en caso de no ganar títulos y ganarle la partida al FC Barcelona. Eso empezando por ahí. Y segundo, la apuesta personal por Mourinho, cuando había muchos candidatos diferentes, distintos, encima de la mesa, lo que pasó la temporada pasada con Xabi Alonso primero, luego con Arbeloa, lo que pasó hace 2 temporadas con Ancelotti, lo que ha pasado en el vestuario, son cosas que tiene que arreglar el Real Madrid sí o sí, y que obviamente si no ganas nada, el propio Florentino Pérez va a tener un problema porque, insisto, el que ha puesto el listón tan alto del Real Madrid es primero su propia historia y segundo, también el propio Florentino Pérez, porque si no ganas te tienes que ir fuera, y da la sensación que en los últimos 2 años eso se le ha olvidado a Florentino Pérez, lo de, si no hay títulos, bueno, tampoco pasa nada. Y nos volvemos a la rueda de prensa famosa, donde daba la sensación de que el Real Madrid, en vez de llevar 2 temporadas en blanco, parecía que lo había ganado absolutamente todo. Entonces ahí tendría un problema gravísimo Florentino Pérez, porque ya serían 3 años sin ganar títulos mayores. Veremos. ¿Qué está a ver diciendo si Rodri, Moy, que Florentino Pérez tiene los días contados si el Madrid no gana? No, porque sustituirlo es muy complicado a nivel de estatutos. Ahora, la presión social del Real Madrid, ya vimos al final de la temporada pasada que hubo gente que se encendió en contra del presidente, pero bueno, él salió en conferencia para anunciar públicamente que se da de baja del ABC y ahí quedó todo. Por lo tanto, ahí está. Bueno, le causaste risa a Rodri. No, es que ¿he dicho alguna mentira o no? Es que salió para anunciar que se daba de baja del ABC, montó una conferencia de prensa exclusivamente para eso. La Liga al Día, en vivo, versión fin de semana, primer fin de semana grande del fútbol español que ha llegado a tu pantalla. Te espera este sábado porque justo cuando termine el partido del Real Madrid al Español, nos encontramos para ver todas las reacciones del nuevo equipo de Mourinho. Por ESPN Deportes vía YouTube, aquí estaremos con otro show de la Liga al Día.